Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones, espero que estén muy bien. Estamos ya en nuestro tercer episodio para la gloria del Señor. Esperamos que hayan disfrutado mucho los episodios anteriores. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes es importante presentarnos, por supuesto. Soy Alexandra y aquí estoy con Tania. Amén. Los saludo a todos en el amor del Señor. Muchas gracias por haber escuchado los episodios anteriores. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes, de quizás en algunos casos un aprendizaje espiritual que de alguna forma, algún área de su vida se pueda haber llenado. Y bienvenidos a este tercer episodio. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante en este tercer episodio, que yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado enfrentarlo porque se podría decir que es parte de la vida cristiana. Y el tema es: la fe no siempre es perfecta. ¿Cómo Dios nos encontró? Pero antes de desmenuzar todo esto que es el tema, de desglosarlo, es muy importante también definir qué es la fe. Y eso lo vamos a basar principalmente con base bíblica, por supuesto. Siempre hay que tener una base bíblica. Y esa base bíblica se encontrará en Hebreos 11, versículo 1, en donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente, más de alguna vez habremos escuchado esta frase, este versículo bíblico y la frase: sin fe es imposible agradar a Dios, o que la fe es un grano de mostaza. ¿Sí o no, Tania? Que sí. se ha escuchado muchas veces eso a lo largo del caminar cristiano, o si crecimos fuera de la iglesia también, siempre se escucha en distintas partes. Pero ¿qué es lo que realmente quiere decir este versículo? Porque no sé si a ti te ha pasado que cuando se escucha ese texto bíblico, como que te enreda un poquito al principio. Sí, la dislexia parece. Sí, ¿sí o no? Sí. Es como que nuestro cerebro hace cortocircuito en la primera vez que se lee o la primera vez que se escucha. Por lo tanto, eso es lo que queremos lograr en este episodio. Queremos explicar la fe, queremos explicar qué es esto de una manera en la que sea fácil entenderlo y sea fácil llevarlo, incluso, ¿por qué no?, llevarlo a la práctica. Porque a veces pensamos que al acercarnos a Dios ya debemos tener una fe firme incorporada. Debemos tener una fe ordenada y sin dudas. Pero en realidad la fe no siempre es así. Y eso es lo que queremos tratar en este episodio. Amén. Queremos salirnos del canon, digamos, de la perfección. Eso. O que tenemos que ser perfectos para poder creer en Dios. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que hay que entender es que la fe es un regalo de Dios. Amén. Y es algo que se va procesando a lo largo de nuestro camino en el Señor. Entonces, al no ser algo perfecto desde el inicio, nos damos cuenta de que Dios es quien nos va despertando esa fe. Sí. Acá nosotros también tenemos un texto ancla que está en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice textual: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Potente ese texto. Claro, entonces ahí es cuando uno dice, no, a ver, mi fe no es porque me nazca a mí de manera genuina, es porque yo la inventé, la creé, a mí me nació, digamos. Dice de que es un regalo de Dios. Por lo tanto, al ser un regalo de Dios, al tenerlo en consideración como don, como dice la Biblia, nos damos cuenta de que la fe, ¿quién la pone? El Dios. Señor. Y acá nosotros nos damos cuenta que incluso Dios trabaja cuando la fe de nosotros es imperfecta. Lo vamos a ver más adelante en Marcos capítulo 9, 24, en la historia de un padre que pide ayuda para su hijo. Hay una frase ahí que aparece en la Biblia que es súper potente. Y eso nos lleva quizás a recordar en qué momento Dios empezó a despertar la fe. Sí. Esto es bueno que cada uno de los que están escuchando se pregunten, ¿en qué momento Dios te comenzó a despertar la fe? Porque como decíamos anteriormente, Dios es quien coloca el don de la fe en nosotros. Amén. Entonces,
ahí para compartir un poco y que ustedes también se puedan nutrir a través de ciertos testimonios o ciertas experiencias, aunque sea breve. Yo te pregunto, Alexandra, ¿hubo algún momento en tu vida donde Dios empezó a despertar tu fe? Puede haber sido a través de una persona, una predicación, alguna crisis. Sabes que esa pregunta igual es bien profunda y por eso también sería muy lindo que las personas que estén escuchando esto también se hagan esa pregunta. La verdad es que yo creo que Dios empezó a despertar mi fe en distintos momentos de mi vida, pero no siempre les hice caso. No siempre hice caso a ese llamado de Dios. Nunca hice caso a esa fe. Como que muchas veces lo ignoré. Pero sí hubo un momento clave. Porque Dios llama muchas veces y esa fe se activa. Puede pasarle a alguien o bien no, pero puede pasar de que esa fe se va activando y va haciendo un llamado en distintos momentos de nuestra vida. Pero siempre hay un momento clave. Siempre hay un momento en donde es más fuerte que en otros. Sí. Y ese momento para mí fue, enlazándolo quizá un poquito con el segundo y primer episodio, fue cuando yo reconocí mi total necesidad que yo tenía de Dios, cuando yo ya no tenía salida, cuando ya no tenía escapatoria. Eso fue una activación de fe muy, muy potente porque me sentía completamente acorralada. Pero como bien te decía, a veces esa fe puede activarse o reactivarse, pero no siempre la tomamos en cuenta. No sé si para ti es lo mismo o fue otro caso. Sí, fue distinto, pero también con lo que me acabas de decir de que fue en distintos momentos de tu vida en donde no atendías al llamado. Claro, ahora que lo dijiste, también me di cuenta que en algunos momentos fue así. Pero también recuerdo que Dios comenzó a despertar esta fe a través de mi hijo. Cuando él tuvo un accidente del cual salió victorioso gracias al Señor. Dios estuvo en todo momento, de principio a fin, durante esos días. Y recuerdo que apenas recibí la noticia de este accidente, no dudé. De inmediato mi corazón comenzó a clamar a Dios porque mi espíritu sabía de alguna forma de que ahí Él iba a estar seguro. Amén. Que ahí Él iba a estar bien. Es como lo que dijiste también, de que estabas acorralada en cierto sentido. Cuando las cosas se nos salen de las manos, no sabemos para dónde mirar, lo que hay que hacer es mirar rápidamente hacia arriba al Señor y decirle: Padre, te necesito. Esto me tiene un poco mal, no sé qué va a pasar, no sé qué va a salir, pero en este minuto de mi vida te necesito. Ojalá en algún momento no sea la última opción, digamos, sino que sea la primera. Pero claro, ese momento Dios comenzó a despertar la fe. Y luego, claro, ahí fue como ya un proceso bastante importante hasta el día de hoy. Es como cuando David también escribía en los Salmos. Siento que de alguna forma cito harto los Salmos, pero es un libro que se acerca mucho a nuestra humanidad y que también a la par nos enseña mucho del Señor. Pero yo me acuerdo en ese momento que hay una parte en donde David dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y ahí también nos podemos dar cuenta de que esto no es algo extraño, sino que viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, incluso en personajes bíblicos muy importantes, tales como Job, cuando él dijo: clamo a ti y no me respondes, en Job 30, versículo 24. O también cuando David decía en el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? O también en esta historia de Marcos 9:24 que estábamos diciendo hace un rato, en donde se dice: creo, ayuda mi incredulidad. Por lo tanto, esto es algo que lleva pasando hace mucho tiempo atrás y sigue pasando hasta el día de hoy, porque es algo humano. El atravesar crisis de fe o el perder la fe es algo humano y es algo
que no aleja a Dios, sino que es algo que inmediatamente a nosotros nos humaniza y que Dios entiende. Ninguna de estas personas dejó de creer en Dios, pero sí estaban dolidos, confundidos y también muy agotados. Según lo que dices tú, Alexandra, se trata de confiar, ¿verdad? De dar el paso. Y antes de eso, responder al llamado de Dios. Entonces, como para definir un poco qué vendría siendo el don de la fe que decíamos anteriormente, este regalo, podríamos decir que es la capacidad que Dios pone en el corazón de una persona para poder confiar en Él, incluso antes de entenderlo todo. Por eso hablábamos también de que la fe no necesita ser perfecta, sino de verdad yo creo que quizás no estaríamos en este mundo. Sí, pues. Ya nos habríamos santificado hace rato, pero la verdad es que esa no es la realidad. Ahora bien, al entender de que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, también la Biblia nos muestra que el ser humano idealmente tener ciertas actitudes en el corazón para que Dios pueda obrar. Recordemos también el libre albedrío. Entonces, dentro de ese libre albedrío, tener esa libertad de tener ciertas condiciones para que el Señor pueda entrar, accionar, obrar. Y acá nosotros hemos dicho, ¿cuáles pueden ser esas actitudes? ¿Qué debería haber en nuestro corazón para que Dios mire y diga, wow, tiene disposición, yo aquí puedo trabajar, aquí puedo hacer algo? Tenemos 4 puntos, simples. Los vamos a decir de inmediato y de ahí vamos a ir uno por uno. En primer lugar, tenemos el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos un corazón humilde y abierto a su verdad. Como tercer punto, la búsqueda sincera de Dios. Y como cuarto y último, las crisis o momentos difíciles. Para ir desglosando estos 4 puntos, quería hacer mención en el primer punto, que es oír palabra de Dios, porque nosotros muchas veces oímos palabra de Dios de distintas fuentes, pero como que no pasa nada, como que queda ahí. Claro, sí, es como que entra por un oído, sale por otro. Sí. O también te pongo en un caso un poco quizás más extremo, que es aquellos que no quieren escuchar palabra porque consideran que ciertas historias de la Biblia en este tiempo ya como que no valen mucho. O son fantasía. O son fantasías, es mitología. Entonces hay gente que realmente no escucha palabra de Dios. Pero acá la Biblia es clara, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acá quizás no necesitamos escuchar a un gran predicador en una tarima gigante, o quizás en alguna red social con muchos números de seguidores. Puede ser una predicación hasta de la persona que tú menos lo esperaste. Tampoco siempre puede ser una predicación, puede ser un consejo de parte de Dios a través de alguien, una conversación, de esas que solemos tener mucho acá con Alexandra en la madrugada, y la verdad es que se aprende mucho porque Dios habla en los corazones cuando uno menos se lo espera. Sí. Si no es una conversación con alguien, puede ser un versículo que te encontraste, que alguien te regaló en la calle. A veces pasa eso. Los pancitos de vida ya muy famosos. Sí, o cuando estás en el semáforo en rojo, algunos jóvenes hacen ciertas actividades y se paran en la calle con unos cartelitos. Sí. Ya, esos versículos también pueden hablar a tu vida. O en este caso, un podcast. Amén. Entonces la idea es estar siempre prestos a ver cuándo se está hablando del Señor. Ahí, en ese minuto, al ser conscientes, nos podemos dar cuenta que Dios pone ese regalo en corazones que están dispuestos a escucharlo. ¿El regalo de qué? Del don de la fe. Buscarlo y reconocer lo que necesitan. Ahora, delante mencionaste el segundo punto, Alexandra, que era sobre humildad. A veces la humildad se confunde el concepto, como que la gente piensa que se tiene que humillar, pero desde el punto de vista de la humillación de que pasen por encima tuyo, digamos. Entonces, ¿a qué te refieres con un corazón humilde?
Sí, es muy cierto eso de que la humildad genera cierta confusión o genera un concepto como de que es algo malo, cuando en realidad es todo lo contrario, porque la humildad, ¿en qué consiste? Se trata de que nosotros aceptamos nuestras propias limitaciones y nuestras propias debilidades y actuamos sin orgullo ni con soberbia. Y ahí viene un versículo muy importante que es Santiago 4, versículo 6, en donde dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto se podría traducir en los momentos cuando nosotros decimos no tengo todas las respuestas, en donde nosotros admitimos que necesitamos ayuda, en donde reconocemos que Dios sí es real y le pedimos que se muestre. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos estos actos de humildad, esta actitud humilde, esta oración humilde? Aquí ocurre que el Señor abre su corazón y presta su oído hacia nosotros. Hagamos la siguiente diferencia, en donde nuestra soberbia dice: yo puedo solo, yo puedo sola, no necesito a Dios. Pero por todo lo contrario, la humildad dice: Señor, yo sin ti no puedo. Y ahí también se cita en el libro de Proverbios 16, versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso es que Santiago, en lo que tú leíste recién, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, claro, muchas veces nos fijamos solamente en la palabra, hay que ser humilde, pero ¿tenemos soberbia en nuestro corazón? ¿Estamos en contienda con alguien? ¿Tenemos deseos negativos en algún lugar de nuestro interior? Entonces, ahí es bueno autoanalizarse, decir, a ver, ¿qué pasa conmigo? No siempre la soberbia se va a manifestar de forma tan extrema, tan evidente para el resto del mundo o incluso para uno mismo, sino que está callada, está en silencio y hace cosas muy ocultas que ni siquiera se logran percibir. Entonces, Tania, se podría decir de que la soberbia es un obstáculo para la fe y para la comunicación con Dios. Sí. Pero la humildad abre paso para que nos comuniquemos con el Señor, porque la humildad es lo que mueve el corazón de nuestro Padre Celestial. Se le hace algo irresistible. Y eso también nos lleva al tercer punto, que es que otra cosa que también se le hace irresistible a Dios es la búsqueda, pero no la búsqueda común, sino que la búsqueda sincera. Eso resuena bastante. Cuando se busca a Dios genuinamente, Dios responde. Amén. De alguna manera, Él va a buscar el canal, la vía, para llevarte esa respuesta. Acá muchos pueden pensar y decir, primero tengo que creer completamente para buscar a Dios. Pero bíblicamente, muchas personas buscaron primero y la fe vino después. Así es. Esto suele pasar en los momentos de crisis, cuando nos encontramos acorralados y tenemos que accionar inmediatamente. Hay que buscar ayuda. Eso que tú dices puede pasar mucho en momentos de enfermedad, de pérdidas, de soledad, de desesperación. Y es en esos momentos difíciles en donde la persona se abre a Dios. Y hay una historia bíblica en particular que hemos dicho harto a lo largo de este episodio, pero ahora la vamos a ver en detalle. Que es el padre que se acerca a los discípulos para pedirle ayuda. Su hijo se encontraba grave, desde niño. Su hijo estaba endemoniado. Sin embargo, los discípulos no pudieron sacar aquello. Y cuando llegó Jesús a ese lugar, este padre, no satisfecho con haber buscado a los discípulos, fue a donde Jesús también a buscar ayuda. Ahí el Señor le hace ciertas preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle.
Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí nosotros vemos de que la fe de él no era perfecta, pero accionó, buscó, tuvo disposición de corazón, y Jesús hizo la obra. Acá hay una fe que está mezclada con duda, pero Jesús igual respondió. Y eso a nosotros nos lleva a preguntarnos por qué Jesús igual respondió. Y ahí es una simple respuesta, la disposición de su corazón, la búsqueda que tuvo. Incluso le dijo, ayuda mi incredulidad. O sea, él desde ya sabía que Dios, que Jesús, podía ayudarlo incluso con eso. Claro, porque algo en lo que me gustaría profundizar también un poquito más es el tema de esa crisis de fe que él tuvo en ese momento. Porque las crisis de fe no solamente se manifiestan como un dejar de creer en Dios, sino el no entenderlo. Oh, sí. El no sentirlo, ni poder confiar en Él como antes, como que la confianza con Él se rompe. Algo pasó en tu vida que rompe esa fe que tú antes tenías. Que quebranta esa fe que tú antes tenías. ¿Qué pasó allí? En donde tú empiezas a ver a Dios lejano, en donde tus oraciones parecen no tener respuesta, que lo que antes te sostenía ya no parece ser suficiente. Aparecen las dudas, preguntas, y tu espíritu se va cansando. Pero aún así, hay algo en tu espíritu que sigue teniendo una pequeña esperanza de que Dios siga siendo real y de que Dios aparezca a tiempo. Es muy pequeñito y se esconde detrás de todo este cansancio espiritual y de esta crisis de fe se esconde, pero sigue teniendo un deseo ardiente de que Dios haga algo, pero que tú no sabes cómo pedírselo. Y sabes que, Tania, hay algo que a mí me tocó mucho mi corazón cuando lo leí, que está en Isaías 42, versículo 3. Y lo voy a leer en la versión PDT, porque en la Reina Valera es un poquito más complejo de entender. Y de decir. Y de decir también. Y la versión PDT dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Eso realmente toca mucho mi corazón porque Dios aquí de alguna forma te está diciendo que Él entiende que puedas pasar por esa crisis de fe y es válido. Y Él sabe que estás pasando por esa crisis de fe. Por lo tanto, Él no te va a exigir más de la cuenta, ni va a terminar de quebrar eso que ya está quebrado. No va a consumir esa vela que tiene la mecha corta. Se podría decir que es como que el Señor sabe cómo llegar a ti, incluso en esas crisis de fe. Él sabe llegar a ti cuando tú no sabes cómo llegar a Él. Y eso realmente es algo que toca mucho mi corazón. Yo creo que el corazón de todos nosotros, Sí. al enterarnos de que Dios no aplasta una fe frágil, sino que Él busca la forma de fortalecerla. Él busca la forma de avivar lo que nosotros no sabemos avivar. Aquí también podemos notar de que solo Dios puede volver a despertar la fe cuando la tenemos apagada. Y también hay algo muy importante y es que las dudas no son lo que específicamente ofende al Señor. Nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos, lo que realmente puede causar cierto daño en el corazón de Dios es la indiferencia que tenemos hacia Él. Amén. Pero aún así, y esto es lo hermoso, Tania, que aún así Dios sigue buscándonos. Dios sigue esperando que nosotros acudamos a Él. Él sigue esperándonos con la mesa servida. Él sigue esperándonos para cenar, con los brazos completamente abiertos. La fe es algo que no es perfecto, como decíamos al principio de este episodio, sino que la fe es algo que madura, la fe es algo que va creciendo con el tiempo, la fe es algo que vamos cultivando. Es una fe que constantemente está en proceso, en donde aún hay luchas, en donde aún tropieza,
y en donde sigue aprendiendo, pero hay que tener presente que Dios está allí, en ese crecimiento, en esos tropiezos, en ese aprendizaje. Él está ahí, porque sabe que no podemos sobrellevar esto solo, no podemos aprender esto por nuestra propia cuenta. No es como tomar un libro de la biblioteca y aprender nosotros solitos, sino que nos es necesario pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Para eso, Él nos dejó a su Santo Espíritu. Es súper lindo todo lo que estás diciendo. Creo que hay muchas claves también para conocer el corazón de Dios de cierta manera. Y así como tú dijiste, Alexandra, de que Dios, a pesar de la indiferencia que muchas veces podemos tener con Él, nos espera con brazos abiertos. Quizás el final de este podcast sea ese momento para ir a los brazos de Dios, poder tener un momento con Él, dedicarle un espacio en tu día a través de una alabanza, de una oración, de la adoración. Para eso es bueno de repente acompañarse con alguna canción en específico. Amén. Y nosotras hemos querido regalarles acá una canción de Mauricio Fuentes. Tiene frases muy bonitas que si tú la escuchas, te detienes a meditar cada palabra que se dice en esta canción, te va a generar un sentido absoluto con lo que has podido escuchar en este podcast. Se dicen cosas como que con fe veo lo que hoy soñé. Amén. También dice que la vida es más simple si es con fe. Amén. Con fe se derribas murallas y no es con espada, es con fe. Es con fe. Ahí yo creo que aprendiéndose la canción, muchas veces en momentos de crisis, en momentos de necesidad, de desesperación, se nos va a venir a la mente de que esto no es con ninguna otra cosa, solo con fe. Amén. Y ahora quiero decir algo que lo voy a hacer más personal. Para ir cerrando con este podcast que ha sido de mucha bendición, si alguien siente que su fe es débil, Dios no te rechaza. Si alguien está confundido, Dios te va a seguir buscando. Si alguien se siente lejos, ten en cuenta que Dios no se ha ido. Y no compares tu fe con la de otras personas. No compares algo espiritual, porque esto es netamente entre tú y Dios. Quizás el hermano de al lado podrá tener la fe más fuerte o podrá tener una fe que se vea más admirable. Pero realmente esto, como decíamos, es una fe en proceso. Y Dios, aunque no lo pensemos, Dios valora esa fe, de que ahora mismo tú estés intentando o pensando en la idea de cómo acercarte nuevamente o de cómo volver a tener fe. Dios también valora la fe del hermano de al lado, pero también está valorando esta fe que tú en este momento estás teniendo. Por lo tanto, no te compares. Porque lo genuino es un atractivo para Dios. Si aún así no logras percibir, escuchar la voz de Dios, ver sus señales, recuerda siempre que en Cristo tenemos una identidad única y especial. Amén. Más adelante vamos a ver cuál es nuestra identidad en Cristo, para que el enemigo no te venga a atacar, a bajar la autoestima, a bajar tus brazos, a destruir tu corazón, haciendo que explores el mundo de la ansiedad, de los distintos tipos de crisis que se viven hoy en día, ataques de ansiedad, crisis de pánico. Así que esperamos que esta antesala sobre los temas que iremos tratando a futuro los motive a poder seguir escuchando, a seguir nutriéndose de la palabra de Dios. Esperamos que esto haya sido de gran bendición para sus vidas, que hayan podido tener enseñanzas, quizás respuestas que le estaban pidiendo a Dios en algún momento. Muy contentas de compartir con ustedes un capítulo más. Y nos vemos en el 4º episodio. Recuerden que sale todos los días miércoles a través de YouTube, de Apple Podcast y también de Spotify. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones.